Bueno, hola alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, en este caso, dentro de los subtemas de lo que fue la Guerra Fría, vamos a trabajar sobre lo que se llamó el proceso de descolonización en los llamados países del tercer mundo, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de la Guerra Fría, hablamos de que el mundo, digamos, estaba dividido en dos bandos, lo que era el bloque capitalista liderado por Estados Unidos, el bloque socialista liderado por la Unión Soviética, pero después estaba un resto del planeta que eran los que se llamaban países que no, digamos, del tercer mundo, ¿no? Los países no desarrollados o los países subdesarrollados, ¿no? Acá vamos a ver un mapa. Como ven acá tenemos un mapa del planeta Tierra en el cual incluía parte de la Unión Soviética y después el resto del mundo en color amarilla era lo que se entre los de color del norte, de color rosa en este caso. Eran los países industrializados, el tercer mundo, países subdesarrollados, países en desarrollo, países atrasados, había varias formas de ir, ¿no? Pero bueno, ellos también tuvieron su historia durante la Guerra Fría y aprovecharon la unidad también para muchos que eran colonias para independizarse. ¿Cómo es la historia de estos países? Dentro de los países del tercer mundo, digamos, había dos categorías. Estaban los países independientes, como el caso de los autónomos, la mayoría de los países de Sudamérica. Todos los países de Sudamérica, salvo los pequeños, las Guyanas del norte de Brasil. Y después estaban los países que todavía eran colonia, hacia fines del siglo XIX, que era la mayor parte de África y la mayor parte de Asia. Me voy a ubicar en un lugar un poco más cómodo. Un dibujo empresario inglés que durante el siglo XIX fue uno de los grandes inversores de las colonias británicas. Entonces acá, en el estado en el medio de África, como que él era el dueño de África. Y de la colonización de estos países, porque consideraba que estaba llevando la civilización a los países atrasados, ¿no? Entonces, esta parte de África eran colonias británicas y francesas en su mayoría. Bien. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, Francia y Gran Bretaña y gran parte de Europa queda destruida, como todos sabemos, por las consecuencias graves de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los países, las potencias coloniales, Gran Bretaña y Francia, empiezan a pensar en liberarse, porque para ellas representaba un gran gasto, digamos, seguir manteniendo un aparato administrativo, militar y técnico, que no le daban un rédito económico. Y necesitaban ese dinero, esos recursos para reconstruir Europa, ¿no? Bien, acá tenemos, por ejemplo, bueno, esto es el tercer mundo. Entonces, ¿qué pasa? Gran parte de los países de Asia, por ejemplo, británicas, hay colonias francesas, algunas norteamericanas, está Japón acá, marcado, que no era colonia, sino que era un país autónomo, y su fecha de independencia, ¿no? Fíjense, 67, 47, 71, 71, 1948, 1965, 57, 84. Todas fechas, Vietnam 54, posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Todas fechas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo para el caso de África. Acá tenemos lo mismo, en el mapita. Vamos a acomodarlo mejor y hasta se puede agrandar un poco porque no tenemos espacio todavía. Bien. Gran parte de Francia, parte de Gran Bretaña y todas, digamos, a partir de salvo Egipto que tenemos en 1922. El resto de las colonias
Y después de 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a independizar todas. De a poquito, así. Digamos, en este caso, bueno, la independencia, las colonias aprovecharon la ocasión, la debilidad de Europa, como dije antes, pero digamos, para desarrollar su independencia, acudieron al nacionalismo, intentaron, digamos, desarrollar el nacionalismo de los ciudadanos de esas colonias, para así armar, digamos, movimientos de liberación, casi todos, no todos llegaron a ser ejército, pero muchos sí, movimientos de liberación para lograr la independencia. Esos movimientos de liberación no pretendían expandirse, digamos así, no era el nacionalismo expansionista de la Alemania nazi, sino que lo que pretendían reivindicar eran sus culturas y sus formas autóctonas, ancestrales, sobre todo en África, de tribus, y ellos no querían seguir las formas económicas y políticas de Europa. Simplemente querían independizarse para tener su propio gobierno y sus propios métodos políticos. Digamos, no vamos a utilizar ese término. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que muchos líderes de los países independentistas, aunque reivindicaban su cultura autóctona, pero tuvieron una formación europea. Muchos de ellos fueron, digamos, de las clases medias y clases altas de los países de las colonias. Fueron a estudiar a Europa, a las universidades, allá estudiaron mucho el tema del socialismo y los derechos humanos de los sectores más postergados. Y bueno, con todo ese bagaje cultural, vamos a decir así, volvieron a sus países y desarrollaron la independencia y el concepto de liberación, ¿no? La liberación se refería a la liberación de digamos, la metrópoli opresora, ¿no? O el colonizador opresor. Muy bien. Bueno, todas estas colonias, digamos, hubo muchas formas de llevar a cabo esta independencia. Las más representativas por ahí podrían ser, vamos a volver a la tapa, ¿no? ¿no? La India y Argelia. Yo elegí los dos países porque en casos Argelia era colonia francesa, la India británica, y no querían liberar a estos países, porque estos países tienen un gran interés para ellos, un interés económico, ¿no? Porque estaban en una zona del planeta clave, tenía un montón de recursos naturales. Pero en el caso de la India se dio la independencia a partir de... ¿no? En el caso de la India, acá se acaba de cortar el video, por eso... Ahí estamos de vuelta, se había cortado por eso. Bueno, en el caso de la India tenemos al líder del movimiento pacifista, Mahatma Gandhi, que logró tener una gran adhesión de la población gracias a su carisma, y con eso consiguió convencer a la población de la India muy numerosa sobre la necesidad y sobre el derecho de independizarse respecto a Gran Bretaña. ¿Qué pasó? Gandhi fue asesinado y el líder que lo sucedió, Jawaharlal Nehru, a veces los nombres indios cuestan mencionarlo, bueno, consiguió finalmente la independencia. Personaje clave para lograr la independencia de la India, ¿no? Finalmente conseguida. Y en el caso de Argelia, tenemos la bandera y una foto de la situación. En el caso de Argelia, dentro de África, geográficamente hablando, y además no solo tenía recursos naturales, sino que tenía
una gran población de franceses que vivían en la capital de Argelia. Entonces, digamos, permitir la independencia de Argelia, un malestar para todos esos franceses que estaban viviendo ahí, que tenían además una situación de privilegio por haber nacido en la potencia colonizadora, o la metrópoli, como se le decía en aquel entonces, ¿no? Sí se desató una guerra hubo miles de muertos, incluso desaparecidos, ¿no? Acá se empezó a utilizar la estrategia de hacer desaparecer gente para generar incertidumbre en la guerra de liberación de Argelia, ¿no? En la década del 50. Bueno, bien, estos son por ahí los casos más emblemáticos de lo que fueron las resistencias de los movimientos de liberación en Asia y en África. Bueno, bien, una vez, en la medida que se fue desarrollando liberaciones de las colonias, se comenzaron a organizar movimientos de unificación de estos países. O sea, así como existía el bloque capitalista y el bloque socialista, los países que habían logrado la descolonización organizaron una conferencia, una especie de asamblea, en Bandung, en Indonesia, como para hablar sobre algunos líderes, ¿no? Este es el de Palestina, este es el de China, para hablar sobre los líderes, sobre las, digamos, que había en cada uno de sus... ¿Por qué? Porque estos países que pasaban liberados y para muchos inclusive resultó un problema, porque al dejar de depender de su metrópoli, si bien dejaban de ser dominados, pero perdían en algunos casos cierta protección económica, ¿no? La liberación, cuando digamos, no representaba un gran interés económico para lo que hicieron sí, ingleses y franceses fue dejar muchas empresas en los países como para que sigan trabajando. ¿No? Se me ocurre en este caso como los ferrocarriles, ¿no? Transporte. Entonces era como que los países seguían dependiendo y eso les generaba ciertos problemas. Y bueno, la cuestión es que se juntaron en el 55 en Indonesia como para ratificar su posición respecto a la situación. Y 6 años después se organizó acá tenemos los países de la conferencia de Bandung en Indonesia. Ven, si miramos el mapa, no aparecen en la conferencia de Bandung, tenía como eje los países que se habían descolonizado, ¿no? Aunque China ya lo estaba, pero bueno, también se agregó, lo mismo Japón. Bueno, los países, o sea, después de la conferencia de Bandung, 6 años después, se organizó el movimiento de países no alineados. Se juntaron en una conferencia en Belgrado, en Yugoslavia, ¿no? En ese entonces Yugoslavia se llama la Federación Yugoslava, un solo país, ¿no? En el cual hoy en día son Serbia, Croacia, Montenegro. Bien. En el año 61, y ahí ratificaron cuál iba a ser su posición respecto a la Guerra Fría, respecto a los otros dos bloques que había en el mundo, ¿no? Acá vemos en azul los países que eran miembros del movimiento de países no alineados, acá tenemos el símbolo, y después el celeste, que tenemos en nuestro país Argentina, eran los países que eran observadores o veedores de la alianza. Digamos, no formaban una parte íntegra, pero sí indirectamente la apoyaban. Bueno, esto, digamos, el video el objetivo general era para que vean cuál era la alternativa. Además, en la Guerra Fría, además de estar el bloque capitalista, el bloque socialista, estaba también el movimiento de países no alineados o tercer mundo. Bueno, espero que les haya servido y les haya sido útil este video. Un abrazo a todos.